Muy buenas noches. Nuevamente estamos para poder orar, compartir la palabra de Dios, cantar al Señor. Oramos que a través de estos videos mucha gente pueda escuchar el Evangelio y también que aquellos que ya conocen al Señor Jesús puedan escuchar su palabra y también compartir con otros. Damos gracias a Dios por esta noche. Queremos empezar orando en esta noche, orando por nuestro país, orando por las cosas que están sucediendo. Y bueno, Dios, sabemos que Él es soberano, que Él está en control, sabemos que Él cumplirá sus propósitos. Para nosotros los humanos tenemos simplemente limitaciones en cuanto a lo que sabemos, conocemos y podemos hacer, como vamos a ver en esta noche. Y nuestra confianza tiene que estar en Él, en sus promesas, en su palabra, para que podamos tener esta esperanza, porque hay vida después de la muerte. Y queremos dar esa esperanza que va más allá de las circunstancias que nosotros estamos pasando. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias en esta noche, Señor, por esta oportunidad que tú nos das, para que podamos, Señor, orar por nuestro país. Señor, queremos que tú tengas misericordia, Señor, y tú pongas paz, Señor, en esta población del Ecuador, esperanza, Señor, en ti. Permítenos en esta noche compartir de esta esperanza, Padre. Sé obrando tú a través de este video, de esta presentación, de esta transmisión, Señor. Queremos que tu Espíritu Santo ponga en nosotros palabras y sabiduría, Señor, para que podamos nosotros hacer tu perfecta voluntad. Señor, oramos por las autoridades de este país, el presidente Lenín Moreno. Señor, que tú le das sabiduría para poder gobernar este país, Señor, dirigirlo, Padre. Señor, queremos pedirte que tú mismo seas, Señor, dando sabiduría también al vicepresidente que está, Señor, visitando algunos de los hospitales, y queremos pedirte que tú mismo seas con él, Señor, guiándole y dándole, Señor, la sabiduría para poder administrar y llevar a cabo las responsabilidades que él ve, Señor, en este país. Gracias te damos, Señor, por todo lo que está sucediendo, Señor, y por también las camas y las pruebas para detectar el virus que ha llegado al Ecuador. Señor, queremos pedirte que tú, Señor, tengas misericordia de aquellos que han contraído el virus, Señor. Oramos por estas familias, Señor, que tú pongas tu mano sanadora sobre ellos. Señor, oramos que tú sigas obrando, Señor, y a nosotros nos des la sabiduría de cómo poder vivir en esta situación, Señor, y darnos discernimiento espiritual. Señor, queremos aprender, Señor, a confiar en ti y en tu palabra. Oramos por los otros países también, Italia, España, Estados Unidos. Señor, que tú seas obrando en estos países, Señor, donde se necesita de ti, Padre. Señor, oramos por Latinoamérica en general, para que tú sigas obrando, Señor, y dando sabiduría a los gobernantes. Señor, este problema que estamos se escapa, Señor, de las manos humanas, y por eso acudimos a ti, Señor, para clamarte, Señor. Sobre todo queremos que tu nombre sea glorificado y que tú hagas tu voluntad, Señor, y que nosotros podamos cumplir, Señor, con aquellos propósitos que tú tienes para nosotros. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado cantando una canción que va de acuerdo a esta situación que nosotros estamos viviendo, que no debemos poner la mirada en las circunstancias, sino en Él. Esa paz que yo siento en mi alma no es porque todo me va
circunstancias, no, no, no. Miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre estoy, no miro las circunstancias, no, no, no. Miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre estoy, ese gozo que yo siento en mi alma, no es porque todo me va bien. Ese gozo que yo siento en mi alma es porque confío en que Él es fiel. No miro las circunstancias, no, no, no. Miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre estoy, no miro las circunstancias, no, no, no. Miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre estoy. Y aunque la higuera no florezca y no haya frutos en la vid, y aunque los montes se lancen al mar y la tierra tiemble, vuelve bien confiar. No miro las circunstancias, no, no, no. Miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre estoy, no miro las circunstancias, no, no, no. Miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre estoy. Aleluya, oh gloria, aleluya. Aleluya, mi Jesús. Aleluya, oh gloria, aleluya. Aleluya, mi Jesús. No miro las circunstancias, no, no, no. Miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre estoy, no miro las circunstancias, no, no, no. Miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre estoy. Amén. Damos gracias a Dios que más allá de las circunstancias, más allá de los problemas con que nosotros nos podamos encontrar, pues el Señor es fiel y Él siempre nos da la salida. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, sino que fiel es Dios, que no nos dejará ser probados más de lo que nosotros podamos resistir, y juntamente con la prueba Él nos da la salida para que podamos soportar. Y justamente estamos esperando la salida de este problema que tenemos a nivel mundial, y bueno, cada una de las familias se enfrentarán con diferentes circunstancias, problemas, y nuestra oración es para que alcen sus ojos a Dios, den la vuelta y miren a Jesús, que Él es el único que en realidad puede ayudarnos, sobre todo a traer paz, a reconciliarnos con Dios, a poder hablar con Dios y ser amigos de Dios. Y por eso queremos compartir en esta noche. No hay nada más bello que conocer a Jesús, ya que Él es el que está en control. Dice, vamos a cantar una canción que dice, fue tan bello, fue amor. Fue tan bello, fue amor, lo que me sucedió con el Salvador, lo que yo era, mi Jesús en sus manos tomó, hizo algo
realidad eso es lo único que nos da la esperanza de saber que Él puede cambiar toda esta situación horrible en algo bello. No hay nada más bello que encontrar la luz en medio de las tinieblas, encontrar esperanza en medio de la desesperanza, y eso es lo que nos ofrece Jesús. Podemos vivir porque Él vive. Yo vivo, Señor, porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Me das consuelo, me das abrigo, y en la aflicción, mi Señor, estás conmigo. Me das consuelo, me das abrigo, y en la aflicción, mi Señor, estás conmigo. Soy salvo, Señor, pues me salvaste, Señor, eternamente. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque, Señor, tú me diste la victoria. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque, Señor, tú me diste la victoria. Otra vez. Yo vivo, Señor, porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Me das consuelo, me das abrigo, y en la aflicción, mi Señor, estás conmigo. Me das consuelo, me das abrigo, y en la aflicción, mi Señor, estás conmigo. Soy salvo, Señor, pues me salvaste, Señor, eternamente. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque, Señor, tú me diste la victoria. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque, Señor, tú me diste la victoria. Amén. Qué bendición que podemos tener esa confianza en el Señor Jesús, saber de que en medio de todo lo que nosotros podamos experimentar, en realidad no hay palabras para que nosotros podamos agradecerle al Señor lo suficiente, ya que Él es el que nos creó, nos dio la vida, y en segundo lugar, Él nos vino a salvar. Y poder conocerle a Él es el mejor regalo, la mejor experiencia que una persona puede tener. Y en estas noches estamos compartiendo acerca de las señales que el Señor Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra y que están registradas en el libro de Juan. Y el libro de Juan es un libro que nos explica cuál fue el propósito por el cual se escribió este libro. Y vamos a leer eso en Juan capítulo 20, en el versículo 30 y 31. Dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que tengamos vida confiando en Él. Y por eso se escribió estos diferentes milagros, estas diferentes señales que hizo Jesús para que la gente pudiera comprender de que Él vino a este mundo para salvar, que Él vino a este mundo para liberarles, pero no como ellos pensaban en el pueblo de Israel en ese entonces. Ellos estaban esperando una liberación política. Ellos ya querían que el Mesías venga a reinar
que venga a destruir todos estos sistemas políticos de aquí del mundo, pero ellos no esperaban el tipo de libertad que Jesucristo estaba ofreciendo, y era la libertad de ellos mismos, la libertad del alma, la libertad de la mente, la libertad del orgullo, del ego, la libertad del pecado. Y eso es lo que vino Jesús a ofrecer. Lastimosamente ellos no comprendieron la misión de Jesús y lo rechazaron, lo crucificaron, lo pusieron en una cruz. Y a la final, estando allí en la cruz, fue Jesús mismo que inclinó su rostro, encomendó su espíritu al Padre, inclinó su rostro y murió. Pero el Señor Jesús murió sabiendo por qué Él estaba muriendo. Él murió para perdonarnos, para limpiarnos, para salvarnos. Y en esta noche vamos a estar mirando una de las señales que hizo Jesús. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Juan, el capítulo 5, del 1 al 18. Juan capítulo 5, del 1 al 18. Y esta historia nos muestra de la misericordia del Señor, de cómo el Señor viene a sanar a un paralítico. Dice así: después de estas cosas había una fiesta de los judíos. Estamos leyendo Juan, el capítulo 5, versículo 1. Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estante llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era un día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Qué tremendo. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Qué tremenda historia. Y miramos aquí esta señal que va a hacer Jesús con este hombre que ha estado paralítico por 38 años. Imagínense, 38 años esperando que alguien
pudiesen meterle en este estanque de agua. Nosotros llevamos 3 semanas en este problema que nosotros tenemos. Nos parece mucho tiempo. Esta persona estuvo allí 38 años. Tremendo. Y Dios nos va a mostrar en esta historia que Jesús tiene el poder para sanar al instante. De la misma manera que Él tiene poder para salvarte a ti, por el poder de su palabra, por el Evangelio. Y la palabra de Dios es poderosísima. En 1 Corintios, en el capítulo 15 de los versículos 1 al 3, nos habla del poder del Evangelio y nos define allí qué es el Evangelio, qué es lo que nosotros necesitamos creer para que podamos entender qué es la salvación. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 3 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado de lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y lo que nos enseña la palabra de Dios es que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y el Señor nos ha enviado a predicar el Evangelio, este Evangelio que acabamos de leer, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Si tú crees en esta palabra poderosísima de Dios, dice que tú eres salvo y el Señor te hace una nueva criatura. Y vamos a mirar en esta historia de que este poder de Dios se va a manifestar en este paralítico. Entonces, vamos a ir leyendo versículo por versículo para ir entendiendo de qué se trata esta señal que Jesús hizo. Versículo 1 dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y había en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado Betesda, el cual tiene 5 pórticos. ¿Qué significa la palabra Betesda? La palabra Betesda significa misericordia. Misericordia. Betesda significa misericordia. En este pasaje vamos a estar mirando la misericordia de Dios. Este lugar se llamaba Betesda y dice que tenía 5 pórticos. Los pórticos eran lugares ahí donde la gente se podía reunir, podían entrar mucha gente allí en ese pórtico. Y había 5 pórticos. ¿A qué representan estos pórticos? Bueno, estaba leyendo y dice que algunos comentaristas de que este pórtico estaba o representa a la ley de Moisés. ¿Por qué representa a la ley de Moisés? Porque la ley de Moisés no tenía la capacidad de curar las aflicciones de la gente. Solamente el Señor puede tener esa capacidad de poder curar las aflicciones del alma. Y vemos aquí en el versículo 3 qué tipo de personas se encontraban en este lugar. Dice que en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que estaban esperando el movimiento de las aguas.
Y aquí nos podemos dar cuenta que en este lugar estaban personas con diferentes problemas, con muchas enfermedades. Esto nos muestra cómo está el mundo. El mundo está enfermo. Nos dice en el libro de Isaías, en el capítulo 1, vamos a leer Isaías en el capítulo 1, cómo Dios ve al mundo, cómo Dios ve al pecador. Versículo 4 de Isaías capítulo 1 dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma. Fíjense, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esta es la perspectiva de Dios en cuanto al hombre. El hombre está terminado. Dice la Biblia, esta es una de las expresiones más fuertes en la Biblia de cómo Dios mira al pecador. Una llaga podrida desde la cabeza hasta los pies. Un hombre depravado. La palabra depravado significa incapaz de hacer el bien. Incapaz de hacer el bien. El hombre está incapacitado por el pecado. Y eso es lo que nos muestra aquí la situación de estas personas que estaban en el estanque de Betesda, ciegos. ¿De qué nos habla esta ceguera? Nos habla de que la gente no puede mirar a Dios, tiene el entendimiento entenebrecido, no conoce a Dios, no entiende a Dios, no busca a Dios. El hombre está ciego. No solamente que había ciegos, sino también había ahí cojos. Esto nos habla de que la incapacidad que el hombre tiene para vivir en rectitud, para hacer lo correcto, porque somos pecadores. Dice la Biblia, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, todos somos cojos. Espiritualmente hablando, no podemos hacerlo recto por nosotros mismos. Y también dice que había paralíticos, es decir, gente que no podía moverse, estaban muertos espiritualmente. Esto nos habla de la muerte espiritual, de la incapacidad que el hombre tiene de buscar a Dios. Veamos eso en Romanos capítulo 3. La incapacidad que el hombre tiene. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? Romanos 3:9. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es la condición en la que el mundo se encuentra. No hay quien haga lo bueno, no hay quien haga lo recto, no hay quien entienda a Dios, no hay quien busque a Dios. Y eso nos muestra las personas que estaban en el estanque de Betesda, nos muestra de la incapacidad humana. ¿Qué estaban esperando estos hombres allí en el estanque de Betesda? Porque dice en el versículo 3, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano
de cualquier enfermedad que tuviese. Betesda, misericordia, movimiento del agua, un ángel que descendía. Este lugar era un lugar donde la gente podía encontrar la misericordia de Dios al experimentar un poder sobrenatural en la vida de ellos. Pero solo uno podía sanarse, el primero que llegue al agua. Jesucristo, Él ha mostrado misericordia. Él dio tu vida por ti. Él mostró su amor en la cruz del Calvario. Él vino a mostrar su amor, su misericordia por ti y por mí. Y solamente aquellos que respondemos a su llamado, a aquellos que reconocemos que somos pecadores, Él está dispuesto a salvarnos, a perdonarnos. Y Él no vino solamente a morir por una persona, Él vino a morir por todo el mundo. Él vino a morir por todos, sin importar razas, credos, religiones, filosofías, políticas. No importa. Jesús vino a morir por todos y Él vino a mostrar su misericordia por la humanidad. Pero solo aquel que cree en Él, dice la palabra de Dios, que tiene vida eterna. Y allí, versículo 6 de Juan capítulo 5, dice, cuando Jesús lo vio acostado, versículo 5 dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba allí mucho tiempo, le dijo, ¿quieres ser sano? Qué tremenda esta pregunta que le hace el Señor Jesús. ¿Por qué el Señor Jesús tuvo que preguntarle? ¿Por qué no le sanó sin decirle nada? Él tenía el poder para hacerlo. Acercarse a Él, tocarle y sanarle. Jesús tenía el poder. Pero aquí vemos algo que es importante. Dios quiere escucharnos a nosotros. Dios quiere que confesemos. Dios quiere que reconozcamos. Él podía salvar a la humanidad, pero Dios está esperando que la humanidad reconozca. Yo quiero leer Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, donde se nos explica esto. Romanos 10 del 6 al 9. Dice, pero la justicia que es por la fe, dice así, está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Estos versículos nos enseñan que Jesús descendió del cielo para morir, murió y ascendió al cielo después de resucitar. Y dice la palabra de Dios, aquí en el versículo 9, si yo confieso, si yo reconozco, quiere decir confesar, de que Él murió por mí,
y Él resucitó de los muertos para darme vida, si yo confieso eso con mi boca, ¿qué quiere decir eso? Si yo reconozco que Jesús es Dios mismo, hecho hombre, que vino para morir por mí, si yo reconozco y creo, dice aquí, en mi corazón, fíjese, no es solamente un asunto intelectual. Mucha gente sabe que Jesús murió en la cruz. Mucha gente sabe que Jesús resucitó. Pero en estos versículos nos dice que si creemos en el corazón, si creemos en el corazón. Y eso es algo maravilloso. El Señor Jesús no solamente escucha tus palabras, Él ve el corazón. Y por eso aquí vemos a Jesús preguntándole a este paralítico, ¿quieres ser sano? El Señor Jesús en esta noche te pregunta a ti, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres que tus pecados sean perdonados? ¿Realmente lo quieres? Este paralítico había estado 38 años. 38 años esperando que alguien le quisiese meter en el estanque, que alguien tenga misericordia, se apiade, pero como había tantos enfermos, siempre había uno que se metía primero y que era sano. Y esto es impresionante, ¿no? Porque el Señor Jesús, para llegar a Él, tuvo que haber caminado por medio de todos los enfermos. Jesús nos sanó a todos. Jesús le escogió a Él en su soberanía, en su amor. Si el Señor te está hablando a ti en esta noche, es porque Él te ha escogido a ti. Él es soberano. Si tú sientes que Dios te está hablando a ti y que este mensaje es para ti, piensa de que Él te está llamando a ti. Él ha caminado y ha esperado por muchos años para venir y hablarte en esta noche a ti y decirte, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres que tus pecados sean perdonados? ¿Quieres? 38 años de estar en el estanque, obviamente él anhelaba que alguien, fíjense en la respuesta que dice aquí, ¿cuál es la respuesta ante esta pregunta que le hace el Señor Jesús? ¿Quieres ser sano? El Señor le respondió, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agite el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Esa es la explicación que él le dio a Jesús. Claro, lo que esta persona estaba anhelando era que alguien se compadezca de él y le ayude a meterse. Porque era paralítico. No podía moverse. ¿Se imaginan ustedes? 38 años y nadie tuvo misericordia de él. Nadie. Nadie tuvo misericordia de él. Nadie le tomó al paralítico y le dijo, métete para que te sanes. ¿Se pueden imaginar 38 años? ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cuántos años tienes tú? Ahora el Señor Jesús te dice, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres que tus pecados sean perdonados? Quizás el tiempo llegó.
El tiempo para este paralítico llegó. Aunque él tenía su esperanza en algunas personas que le metiesen, como muchos de nosotros quizás podemos tener esperanzas en otras personas o esperanzas en que las cosas mejoren o esperanzas en el dinero que quizás yo voy a tener. Por muchos años nuestras esperanzas han estado en los lugares equivocados. Así como la de este paralítico. Estaba la esperanza en un lugar equivocado. Y el Señor Jesús, al mirar esa situación, tuvo misericordia, haciendo honor al nombre Betesda, misericordia. Él tuvo misericordia de esta persona. Y claro, Jesucristo no le metió en el agua. Jesucristo simplemente habló y le dijo, dice el versículo 8, le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Jesús, al ver el anhelo que este hombre tenía y que quería ser sanado, le habló. Su palabra poderosa es lo único que te puede salvar a ti. El Evangelio. El Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Que Él murió por ti. Ese es el Evangelio. Dios nos ha mandado a predicar el Evangelio para que la gente escuche. Él murió por tus pecados. Quiere perdonarte. Derramó su sangre para limpiar tus pecados. Resucitó para darte una nueva vida, para enviar el Espíritu Santo de Dios a morar en ti. Y por medio del Espíritu, Jesús viene a vivir en este momento, en tu vida. En el momento en que tú lo reconoces. Y eso es hermoso. Le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Él escuchó su voz. En segundo lugar, Él se levantó. Y el Señor Jesús te está diciendo, levántate, sale de donde te encuentras. Ven a mí, levántate, ven a mí. Cree en mí, deposita tu confianza en mí. Y dice que Él caminó. El Señor Jesús te está diciendo, recíbeme, yo voy a vivir en ti, te voy a dar una nueva vida para que tú puedas caminar con Él. Yo quiero darte una nueva vida para que tú puedas caminar conmigo. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Y dice la palabra de Dios, versículo 9, y al instante aquel hombre fue sanado. Al instante, inmediatamente fue sanado. No hubo un proceso, no hubo una espera, fue instantáneo la sanidad que él recibió. Ahora, es interesante este milagro y esta señal, porque en muchos otros milagros que el Señor hizo, el Señor actuaba de acuerdo a la fe que él estaba teniendo. Entonces, en realidad, eso es lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Eso es lo que el Señor quiere hacer en tu vida en esta noche. Él quiere
perdonarte. Y te dice, levántate, ven a mí, escucha mi voz, camina, recíbeme. Y al instante el Señor te salva, te perdona, te hace un hijo de Dios. La Biblia dice, a lo suyo vino. En Juan capítulo 1, vamos a ver Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. Dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? A lo suyo vino. Él vino a lo suyo, a su obra, a su misión. Y esa misión era de salvar a la humanidad. Pero dice, los suyos no le recibieron. El pueblo de Israel no le recibió. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Al instante que tú crees, dice la palabra de Dios, que tú pasas a ser un hijo de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de la gente religiosa? La respuesta de la gente religiosa, miramos aquí en el versículo 10, dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Imagínense, la religión no tiene misericordia. Jesús tiene misericordia. Él le respondió, versículo 11 de Juan 5, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Esto me muestra a mí cómo el Señor Jesús, de una manera desinteresada, le salvó a este hombre paralítico. Simplemente le sanó, y el gozo que tuvo esta persona cuando se dio cuenta de que él ya estaba sano y él estaba maravillándose y asombrándose, Jesús se desapareció y se fue, y él ni siquiera supo quién era el que le había sanado. Y eso nos muestra aquí de el amor desinteresado que tiene Dios por tu vida. Él quiere salvarte. Dice versículo 14, después Jesús le halló a este hombre en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te vengan cosas peores. El hecho que una persona es perdonada, es salva, eso no le da la licencia para hacer lo que él quiere con su vida. El Señor nos salva con un propósito, para que nosotros le sigamos, le sirvamos. Dice en Romanos, en el capítulo 6, versículos 1 y 2, vamos a leer eso, porque esto es importante para aquellos que hemos experimentado la salvación. Dice Romanos 6, 1 y 2, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos aún en él? Los que ya hemos sido salvos, no podemos vivir en el pecado. Tenemos que apartarnos y seguirle a él. Bien, en el versículo 15 al 18, aquí vamos a ver cómo Jesús responde a los religiosos. Dice el hombre, versículo 15, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado.
Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre y haciéndose igual a Dios. Dos cosas que el Señor Jesús les dice a los fariseos, ¿no? La religión en realidad no salva. La religión no sirve para salvar a las personas. La religión demanda obras de las personas, pero la salvación es simplemente por la fe, por la fe. Y vemos nosotros esta situación. Entonces, la otra cosa que les dice y que por la cual querían matarle a Jesús es porque Él les decía que Él era el Hijo de Dios, que Dios era su mismo Padre. Y fíjese en el entendimiento de los judíos. Ellos entendieron bien. Cuando el Señor Jesús decía que Él era el Hijo de Dios, eran que Él se estaba haciendo igual a Dios. En otras palabras, Jesucristo estaba diciendo: yo soy Dios, yo tengo el poder para salvarte, tengo el poder para perdonar pecados a todo aquel que cree en mí, porque yo soy Dios, hecho hombre, y yo tengo el poder para salvarte y perdonarte. En esta noche, el Señor Jesús, el todopoderoso Dios, con el poder de su palabra, si tú crees en Él, al instante serás salvo. Solamente dile: Señor, yo sé que yo soy un pecador, yo sé que soy pecador, ven, perdóname, límpiame mi pecado. Gracias por derramar tu sangre por mí. Te acepto como el Salvador de mi vida. Gracias por resucitar y darme vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Eso es lo que el Señor quiere, que en esta noche tú puedas experimentar la salvación. Ven a Él, levántate, cree en Él, acude a Él, háblale a Él, confiesa tus pecados y Él te salvará. Que el Señor continúe obrando en sus vidas. Y quiero terminar cantando nuevamente esta canción: fue tan bello, fue amor. Fue tan bello, fue amor, lo que me sucedió con el Salvador, lo que yo era mi Jesús en sus manos tomó, hizo algo bello y me transformó. Fue tan bello, fue amor, lo que me sucedió con el Salvador, lo que yo era mi Jesús en sus manos tomó, hizo algo bello y me transformó. Que el Señor pueda transformar tu vida. Esa es la cosa más bella que el Señor puede hacer en la vida de una persona. Les pido, compartan este video con aquellos que no conocen a Jesús. Compartan con sus familiares, con sus amigos. Envíen este video para que muchas otras personas puedan escuchar el Evangelio. Nos vemos el día de mañana. Estaremos predicando a las 10 de la mañana y en la noche no tendremos transmisión. Es el único día que no estamos compartiendo en la noche, lo estamos haciendo en el día
a las 10 y a las 11:30 de la mañana. Que el Señor continúe obrando en sus vidas. Hasta mañana.